Bueno, continuamos con este ciclo de entrevistas a diferentes referentes de los sectores de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones del 27 de octubre. Hoy vamos a recibir al diputado Frente Amplista, Alejandro Pacha Sánchez. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, se dice que estas son las elecciones más difíciles para el Frente Amplio, las elecciones más difíciles que ha enfrentado esta fuerza política. Usted desde el adentro del día a día de la campaña, ¿cómo lo está viviendo? Bueno, naturalmente esta es una campaña extremadamente competitiva, ¿no? Lo están registrando las encuestas, uno lo ve en la calle. Esto responde también a una situación de cierto desgaste. La ciencia política dice que gobernar desgasta, porque como decía mi abuela, ¿no? Ya la ciencia política, el que hace se equivoca, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que el Frente se enfrentó a una campaña electoral después de 15 años de gobierno, en donde hay cerca de 200.000 nuevos votantes, que lo que conocieron son gobiernos del Frente Amplio y que pueden tener un conjunto de críticas a partir de que el gobierno del Frente Amplio no fue perfecto. Nosotros lo decimos con todas las letras. Nosotros no fuimos perfectos y cometimos errores. El problema es reconocer que uno cometió errores para aprender y hacerlo diferente. Y yo creo que de todas maneras el Frente Amplio hoy le está proponiendo a la ciudadanía, junto con Daniel Martínez, una serie de propuestas que lo que hacen es recoger esa experiencia de gobierno de 15 años, recoger de alguna manera un análisis crítico sobre algunas de las políticas que no dieron resultado y proponerle a la ciudadanía nuevas herramientas para resolver los problemas del Uruguay. Y ahí se establece la campaña. También es cierto que del otro lado hay un arco opositor que se ha fragmentado muchísimo, donde tenemos una diversidad enorme de propuestas que básicamente todo se resume en la idea de todas esas, desde Manini Ríos, la calle Pou, Talvi, y podemos seguir, Novik, etcétera, etcétera, su objetivo es sacar al Frente Amplio del gobierno y por tanto contribuyen a construir esa idea de que está todo mal en el Uruguay cuando eso no es verdad y la gente lo sabe. ¿Qué autocrítica hacen, Pacha? ¿Dónde está el mea culpa que hace el Frente Amplio a partir de lo que acabas de decir y que se debe mejorar en un eventual cuarto gobierno? ¿Dónde se pifió? Bueno, para mí hay varias áreas. Primero, hay nuevos desafíos en el país porque hay un contexto regional distinto y uno de los temas está centrado en el empleo, ¿no? Hoy hemos tenido una situación en donde hay mucha gente que está buscando trabajo y no consigue. El Frente Amplio construyó 300.000 puestos de trabajo, pero perdimos 50.000 en el último año. Y eso tiene que ver con una situación que está en la región en crisis y el Uruguay que no crece a la misma tasa y esto genera dificultades. Entonces la gente que está buscando trabajo, la gente que todavía tiene un salario muy bajo, porque trabaja y no llega a fin de mes, evidentemente tiene ciertas críticas que son legítimas al Frente en la necesidad de aumentar su ingreso. Eso por un lado. Yo creo que ahí hay un tema central en donde el Frente está haciendo un conjunto de propuestas para reactivar la economía, para volver a retomar la aceleración del crecimiento económico y que eso además impacte en una distribución de ingresos y en la generación de puestos de trabajo. La seguridad es otro tema que es muy crítico por parte de la ciudadanía, en donde efectivamente hay más delitos en el Uruguay, la gente en definitiva siente que esos delitos se están cometiendo, pero bueno, ahí hay justamente algunas políticas que no dieron los resultados que nosotros esperábamos y otras que sí. Y una de las propuestas que estamos haciendo dentro de las 12 propuestas de Martínez están centradas en el PADO, que es el Programa de Alta Dedicación Operativa, que trabaja con una lógica distinta de patrullaje, que trabaja recorriendo barrios y peinando barrios con policías caminando que conocen el funcionamiento del barrio, que en mi barrio está el PADO. Los vecinos le abren la puerta para que vaya al baño a ese policía. Ese policía conoce los movimientos de la zona y cuando ve algo extraño, ¿no?, empieza a tener una actitud diferente. Y eso ha significado que donde actúa el PAO hayan bajado los delitos, todos, y hoy lo que nos estamos proponiendo es justamente llevar el PAO a nivel nacional, porque esa es una política que ha dado resultados. El otro elemento que estamos colocando es Más Barrio, el programa Más Barrio, que es heredero de lo que ha sido el programa Mirador, que implicó determinadas intervenciones puntuales en algunas zonas en donde el crimen organizado era el que mandaba y el Estado tenía que hacerse fuerte y presente, no solo con las políticas represivas de la policía, sino con un conjunto de políticas que tienen que ver con los derechos y el Estado participando. Esto se hizo en la zona de los Palomares, donde se abrieron calles, donde se generaron una serie de políticas para mejorar los niveles de convivencia en esa zona. Bueno, hoy nos estamos planteando llevar esa situación que fue el programa Mirador, llevarlo a 20 zonas que están complejas en la ciudad y que no solo en la ciudad, sino también en el interior del país, para poder actuar de esa manera. Otro punto concreto
tiene que ver con incrementar, por ejemplo, los dispositivos que hoy tenemos para combatir una de las pandemias que tenemos, que es la violencia doméstica, ¿no? En donde todos los días, lamentablemente, estamos sufriendo que matan a una mujer, su expareja mata a una mujer. Bueno, tratar de traer, justamente, tener muchas más pulseras, tratar de tener una política distinta, así como combatir el abigeato, que es otro de los problemas que está quejando a las zonas más rurales. Y eso se hace con tecnología, con drones, pero también combatiendo algo muy importante en el tema del abigeato. Combatiendo aquellos delincuentes que se disfrazan de empresarios. Porque si a ti te faenan 40 corderos, eso se hace en un lugar específico. Y luego se vende en un lugar que simula ser un comercio. Entonces también hay que atacar la venta que viene producto de la faena ilegal para poder detener también el delito de abigeato. Porque si vos podés seguir vendiendo, siempre va a haber motivos para cometer ese delito. Entonces, primero, represión con drones, con tecnificación de la policía rural, y segundo, combate al mercado negro, podemos decir, que es en definitiva el que genera o alienta este tipo de cosas. Ese es otro elemento que está arriba de la mesa. El último, me parece más conceptual. Sí. Gobernar. Mis compañeros se han esforzado muchísimo por llevar adelante un programa o propuestas y políticas que han puesto a los ciudadanos en el centro. Y uno, cuando trabaja muchísimo y cuando está en el gobierno, puede cometer el pecado de la soberbia. ¿Por qué? Porque se enamora tanto de lo que está haciendo que no le encuentra los defectos. El gobernar muchas veces genera esa presión hacia la soberbia. Y yo creo que a veces el Frente Amplio ha sido un poco soberbio en algunos aspectos. Creo que eso también ha sido parte de un aprendizaje y por eso nosotros estamos haciendo una campaña que está centrada en defender lo bueno, sabiendo que se hicieron muchas cosas buenas en el Uruguay, para hacerlo mejor. Y eso tiene, en definitiva, una construcción que dice, nosotros no somos perfectos y hay problemas en el Uruguay. El problema es, la gente tiene que definir quién tiene la experiencia, quién tiene la credibilidad y la capacidad para resolver los problemas que tiene el Uruguay hoy y que van a sucederse en el futuro. Y por eso le estamos pidiendo a la gente que confíe en el Frente Amplio para poder tomar esas decisiones en el futuro. ¿En qué aspectos han sido soberbios en el Frente Amplio? No, lo que yo digo de la soberbia está relacionada con que, mirá, esto le pasa muchas veces a los artistas, ¿no? Vos trabajás muchísimo, invertís muchas horas, dejás muchas horas de tu vida en una política pública, trabajo, esfuerzo, a veces dejás horas con la familia. Y entonces, claro, vos sentís, como le pasa a un artista, que su obra de arte es perfecta. Y no lo es, tiene errores, porque es una obra humana. Entonces, muchas veces cuando te critican, sentís que lo que están haciendo es poniéndote palos en la rueda y entonces vos terminás diciendo, no, está todo bien y está todo perfecto. Y los que están criticando es que no me están aportando nada porque en realidad siempre están en contra, ¿no? Entonces, a veces cuando se genera esa actitud en términos políticos, es cuando yo digo que a veces la soberbia pero que viene de esta lógica de que, bueno, yo trabajé muchísimo para hacer esto, y bueno, me puedes decir que está mal, ¿no? Entonces, hay que aprender que en la vida las construcciones humanas tienen defectos y lo importante justamente es aprender de esos defectos, porque el problema no es equivocarse. El problema es si no aprendemos cuando nos equivocamos, porque eso es lo que nos permite, de alguna manera, construir propuestas distintas que impacten de manera diferente. Ahora, también el Frente Amplio hizo un montón de cosas muy buenas que tiene el país y que muchas veces también, naturalmente, ¿qué es lo que sucede? Nos pasa a los seres humanos, ¿verdad? A veces te pasa con un familiar, con un afecto. A veces uno valora lo que tiene cuando lo pierde. Y esto es lo que le está pasando al pueblo argentino, que hoy está valorando lo que tenía antes después de lo que ha sido el desastre de Mauricio Macri. Entonces, la universidad tecnológica, el acceso a la educación terciaria, el conjunto de derechos que se ha logrado, uno como lo tiene todos los días, siente que siempre estuvo ahí y que siempre va a estar. Y la realidad te demuestra que no siempre esos derechos estuvieron, pero lo que es peor, que esos derechos pueden desaparecer, como ha sucedido en el contexto latinoamericano, en donde ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia, Brasil está en el mapa del hambre. Es decir, los derechos conquistados no son para siempre, si uno no los defiende con la fuerza necesaria. Alejandro, tengo que volver hacia la palabra soberbia, porque si bien a mí me parece que no es un hecho de particular importancia, cobra relevancia por la campaña electoral. En plena campaña y a tan pocos días de las elecciones, yo ayer decía, dando una definición, recibiendo a políticos de otras tiendas, siento que todos están como pisando sobre huevos, porque es un momento que una declaración infeliz, una cosa malinterpretada, algo sacado de contexto, arma lío. Y a propósito de la palabra soberbia, ayer estuvo aquí con nosotros la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional,
la escribana Beatriz Argimón. Y ella dijo en determinado momento que el gobierno había cometido un acto de soberbia cuando responde a la misiva del Partido Nacional en el pedido que había realizado de que retiraran el material. Y que eso, digamos, como que se agravó con la sugerencia o la consulta que pide el juez que se realice para ver si se arreglaba todo en esa audiencia de conciliación, que para eso es, para que conciliaran, y bueno, se retiraba el material y listo. Finalmente termina con lo que termina, ¿no? Con la decisión judicial y efectivamente con el retiro del material. Reitero, quien lo calificó en ese sentido como acto de soberbia fue la candidata a la vicepresidencia de la República. Eso se amplifica en campaña electoral. Sí, claro. ¿Eso lo considerás que fue un error en ese momento, que de repente habría que haberla dejado por la audiencia de conciliación y no que tuviera esa repercusión con una decisión judicial que al final termina retirando el material igual? Sí, yo creo que en las campañas siempre hay una delgada línea, ¿no? Porque el gobierno tiene la responsabilidad de informar, pero en momentos de campaña electoral generalmente esa delgada línea entre informar y estar incidiendo en un debate de campaña es muy delgada. Generalmente también las oposiciones en general, no digo solo la de Uruguay, siempre son muy quisquillosas de qué es lo que hace el gobierno, porque en definitiva tratan de decir, el gobierno está haciendo todo esto. Entonces me parece que fue un hecho complicado. La presidencia está cumpliendo una sentencia, está muy bien, alguien se sintió lesionado en su derecho, recurrió a la justicia. La justicia encomienda al Poder Ejecutivo hacer tal cosa y el Poder Ejecutivo cumple, ¿no? Me parece que en ese sentido, digo, más allá del proceso, yo creo que es soberbia decir que en el Uruguay está todo mal, ¿no? Decir que en el Uruguay se perdió una década, decir que en el Uruguay, o llegar a decir incluso, porque después están los audios, llegar a decir que las calificadoras de riesgo mantienen la nota en el Uruguay porque se reunieron con un equipo de economistas de la oposición que le pidieron que las mantengan, como si fuera una especie de pedido de dame una mano. Ese es un acto de soberbia terrible, porque el grado de inversión en el Uruguay no es solo patrimonio del gobierno del Frente Amplio, es patrimonio de la sociedad uruguaya, de los que han apostado a desarrollar el país, de los que han invertido, ¿no? Entonces, uno puede tener diferencias en la gestión del Frente Amplio, con las propuestas, con el diagnóstico, pero hay cosas que nosotros deberíamos proteger, en definitiva, porque son un patrimonio del Uruguay todo, porque tener el grado inversor nos implica que cuando captamos inversiones pagamos menos tasa de interés. Y eso es muy importante para erradicar inversiones fuertes. Entonces, UPM acaba de hacer una inversión, o decidió hacer una inversión de 3.000 millones de dólares. ¿Alguien se cree que una empresa transnacional realice una inversión de esta naturaleza en un país que no es serio? En un país que no da certezas, en un país que se está yendo a la ruina. Nadie pone 3.000. No, yo no pondría $1 en un país que se está hundiendo. A ver, el Fondo Monetario Internacional no pone un peso en la Argentina ahora porque se cayó. Entonces, quienes toman decisiones del capital, les interesa justamente las certezas que le permiten un retorno de su rentabilidad. Y para eso tiene que haber un clima en un país serio, con cuentas públicas serias, con capacidad de tener previsibilidad de qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces yo creo que el Uruguay no se está yendo al bombo, el Uruguay tiene problemas, la gente hoy tiene problemas y tenemos que discutir los problemas de la gente, pero un acto de soberbia terrible es decir, acá está todo mal y esto ha sido todo un desastre y el gobierno del Frente Amplio está agotado y no significó ningún beneficio para nadie. Pues yo creo que eso sería muy malo, por lo menos para las 90.000 personas que ven porque hay un hospital de ojos y antes no tenían derecho a ver porque eran pobres. Uno de los temas que se ha discutido en esta campaña está sobre la base o la discusión conceptual de si impuestos sí o impuestos no, ¿no? Desde la oposición se dice que el candidato del Frente Amplio no es concreto cuando se le pregunta sobre si se va a poner más impuestos o no. En campaña Martínez ha dado sus expresiones y sus explicaciones sobre lo que dice el programa del Frente Amplio. Olesker ayer dijo que claramente el programa del Frente Amplio lo que habla es de imponer el impuesto a las herencias. Lo que resta es discutir la manera de cómo. ¿Se va a poner ese impuesto o no se va a poner ese impuesto? Bueno, hay dos cosas. Es verdad que el programa del Frente Amplio habla de que a las altas herencias, esto es importante, esto no es que yo voy a heredar una casa y me van a cobrar y me van a sacar la casa, ¿no? O sea, esos bolazos que después se construyen no tienen nada que ver, ¿no? El Frente Amplio, el programa del Frente Amplio habla que a las altísimas herencias, esto es a la riqueza acumulada, generación tras generación, se plantea de que esa riqueza acumulada pueda tributar también. Como tributa hoy, por ejemplo, las transmisiones patrimoniales. Cuando yo vendo una propiedad,
tributo un impuesto. Está el ITP. ¿No? Ahí está el ITP. Pero lo que no existe es que cuando yo heredo, por ejemplo, 10 millones de dólares, ahí no se existe ningún tipo de imposición. En el mundo entero existen regímenes que marcan esto porque eso es lo que te permite que grabar la concentración de riqueza, porque si no uno graba solo la concentración de ingresos y no graba la riqueza acumulada. Y eso es lo que planteó el Frente Amplio, pero estamos hablando para las altísimas herencias, no estamos hablando por altísima herencia? Bueno, es parte de lo que vamos a tener que discutir de alguna manera en cómo se instrumenta. Hay países en el mundo que, por ejemplo, el impuesto a las herencias comienza después del $1.000.000, una cosa así. Ahora, a mí me parece que lo que hay que discutir, y yo no veo que se discuta en esta campaña, es el peor impuesto de todos, que es el que no se paga. La evasión fiscal empresarial de este país, porque ese es el peor de todos, ¿no? Porque se ha reducido enormemente la evasión fiscal. Pero nosotros tenemos una evasión fiscal. 25%. 25%. Entonces, lo que hay que trabajar es para darle los instrumentos. Y este es un debate de fondo y cada vez que se ha avanzado en algo de esto, hemos tenido fuertes discusiones con la oposición. Hay que darle los instrumentos a la DGI para que combata la evasión fiscal, porque ese es el peor de todo, porque es el que no paga y nos obliga a pagar a todos nosotros, ¿no? Y estamos hablando de cifras muy grandes. Entonces, la discusión en Uruguay no es aumentar la presión fiscal, es combatir al que evade. Y que porque ese evade, justamente otros debemos pagar, y eso es tremendamente injusto. Sabiendo además que los impuestos siempre son injustos. Porque esta es una discusión bien interesante del cerno de la política, ¿no? Es decir, los impuestos son imposiciones. Si no, serían contribuciones voluntarias, ¿no? Entonces nadie quiere pagar impuestos. Ahora, lo peor es que yo tenga una evasión de esa naturaleza, que lo que significa es que se deja de recaudar, no se puede recaudar mucho dinero que después va a beneficiar a los mismos que evaden, ¿eh? Porque las políticas públicas luego no discriminan si yo soy buen pagador o mal pagador. Yo voy e inscribo a mi hijo a la universidad y es gratuita, yo hago uso del transporte público, yo hago uso de la infraestructura pública, que es para lo que se gastan los impuestos, hago uso, por ejemplo, también de la salud, ¿no? Porque hoy tenemos un sistema de salud en donde todos estamos adentro de ese sistema de salud, ya no existe más el carné de pobre, ¿no? Yo supe tener ese carné para atenderme en un hospital público, ahora me sigo atendiendo en un hospital público, porque tengo FONASA y como legislador he elegido atenderme en un hospital público y me atiendo en el Maciel, que además ha sido premiado en América Latina como el mejor hospital de la región, ¿no? Pero va más allá de eso. Lo que digo es, hay que combatir la evasión. Yo lo que quiero discutir en esta campaña electoral... ¿Y por qué no se ha podido bajar? Porque ese 25% no, se ha bajado, pero... Se bajó muchísimo. Pero se posicionó en un 25% durante mucho tiempo, sí, ya lleva en ese entorno. Ahora está un poquito menos. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, con algo... Inteligencia tributaria ha mejorado mucho en cuanto a cruzamiento de datos. Muchísimo. Entre otras cosas, por ejemplo, la ley de inclusión financiera ayuda para eso. Bueno, ahí tenés... Entre otras cosas. Eso es lo que iba, por ejemplo. Luis Lacalle Pou está en contra de la ley de inclusión financiera y dice que la va a derogar. De la obligatoriedad. Pero no hay obligatoriedad de la inclusión financiera. Yo puedo ir y comprar el contado. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que si tú tienes registrado electrónicamente lo que facturas, la DGI te puede controlar. Puede controlar lo que tú compraste y lo que tú vendiste. Y ahí, de esa cuenta de lo que compraste y lo que vendiste, que es electrónico, no es en papel, no es declaración jurada, yo puedo saber cuál fue tu margen de venta y cuál es el impuesto que debes pagar. Claro, pero con este razonamiento que estás diciendo, que Lacalle Pou quiere beneficiar la evasión. No, yo no estoy diciendo, sería muy grosero. Lo que digo es, cuando se discute y se votan instrumentos que lo que le permiten a la DGI es tener un control más eficaz para combatir la evasión, generalmente hay quienes, y Lacalle Pou lo hace, se amparan esta idea de que la libertad individual no puede ser avasallada por las oficinas tributarias y por tanto hay que dejar esa protección. Y esa protección lo que termina haciendo es que permita esta evasión, porque en realidad nosotros logramos bajar muchísimo, pero si no le damos nuevos instrumentos a la DGI, no vamos a seguir avanzando. Entonces, el hecho de que las transacciones sean electrónicas permiten trazar el dinero. Vamos a poner otro ejemplo. El hecho de tuvimos la oportunidad de votar y no se votó. Que haya trazabilidad del dinero que se gasta en las campañas electorales permite también combatir la evasión. Porque a veces se da una situación en donde las empresas disfrazan donaciones que luego las integran a sus balances para justamente tener exoneraciones fiscales. Entonces, si vos donás algo, donás, es decir, sacás de tu bolsillo y lo ponés. No es que si vos donás algo, después me lo bajo de los impuestos, entonces lo está poniendo el Estado. Eso era un proyecto de ley que habíamos presentado para que el dinero de las campañas electorales también estuviera en la inclusión, también tuviera trazabilidad y se supiera cuál era su procedencia y se pudiera controlar, ¿no? Y tiene que ver con esto. Entonces,
Yo con esto no quiero pegar un golpe bajo porque no acostumbro a esas cosas. Lo que sí digo es, lo que quiero discutir de efectiva en una campaña electoral no es si van a aumentar o van a bajar. Lo que quiero discutir es los que no pagan, cómo hacemos para combatirlo. Y eso debería ser un eje central, porque cualquier ciudadano que paga sus impuestos, cualquier hijo de vecino que va al almacén, paga IVA. Ahora, ¿por qué no generamos las condiciones? Y muchas veces se da en el debate público que queremos saber todo lo que hacen los pobres con las tarjetas del MIDE, y está muy bien. Yo también quiero saber todo lo que hacen los más ricos con las exoneraciones fiscales o muchas veces con la evasión. Entonces creo que ahí hay un combate, porque eso nos permitiría sí obtener recursos para que esta discusión acerca de la presión fiscal no se diera, porque lo que hay que hacer es combatir al currador. Ya tenemos que cerrar, quedan muy pocos minutos. Quisiera una valoración, bueno, de cómo se viene fragmentando la oposición que usted mencionaba, el crecimiento de Guido Manini Ríos y algo que se sostiene muchas veces por analistas de que muchos votos del MPP han pasado a Manini. ¿Qué lectura hace este fenómeno? Sí, a ver, yo vi una encuesta, que incluso es pública, que dice que de los votantes actuales de Manini Ríos, solo el 2% votaron al Frente Amplio en la última elección, ¿no? Es una encuesta, creo que la realiza la empresa Factum. Por tanto, es medio descabellado pensar que alguien que está superando el 10%, sus votos son del Frente Amplio, ¿no? Y naturalmente, cuando uno mira lo que ha sucedido en este país es que la intención del voto del Frente Amplio crece y que la que cae es la del Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional hoy está en guarismos muy bajos, incluso está más bajo que en el 2014. Y el Partido Colorado también está en dificultad. Entonces, claramente lo que está sucediendo es que, y Novi, que ha desaparecido, ¿no? En términos de su intención de voto. Entonces, claramente, Manini Ríos lo que recoge es un electorado que votaba a los partidos tradicionales, un electorado de derecha puede ser, y Manini Ríos los corre por derecha y termina concentrando un conjunto de votos y crece como un fenómeno político que en definitiva va a impactar en una fragmentación del Parlamento. Y esto nos lleva a una discusión, en todo caso, que vamos a tener que tener los uruguayos creo que en noviembre, y este va a ser el eje del debate, es ¿quién tiene la capacidad de conformar gobierno en este país? ¿No? Si la tiene un partido como el de la calle Pou, que desde que ganó la elección interna ha perdido 10 puntos y tiene el Partido Nacional más chico de la historia, y si ese candidato puede liderar un gobierno y una coalición tan multicolor, en donde parece ser que para tomar decisiones en el futuro va a ser muy difícil. ¿Y la tendría un Frente Amplio en minoría parlamentaria? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Y bueno, yo fui parte del equipo negociador del Frente Amplio cuando no tuvimos mayorías parlamentarias. Y yo creo que no tener mayorías parlamentarias va a ayudar muchísimo al Frente Amplio y a la oposición a que haya un debate político en donde los ciudadanos vean si efectivamente en el Parlamento nos podemos poner de acuerdo en los problemas de la gente. Pero creo que lo que sucede es que el Frente Amplio va a ser el partido político más grande, esto lo están diciendo las encuestas, tiene experiencia, tiene credibilidad, tiene una buena propuesta, entonces yo creo que es el partido que tiene la capacidad de liderar las decisiones que se van a tomar en el futuro y que hay que tomarlas con urgencia, porque el mundo no nos espera y debemos tomar esas decisiones para reponer al país nuevamente en la senda del crecimiento y generar condiciones para mejorar los ingresos de la gente. Y eso implica un ejercicio. ¿Eso lo puede hacer un presidente del 20%? Parece que sería mucha debilidad y sería un riesgo enorme para cualquiera y una estabilidad para el país en el futuro. Tenemos que cerrar la nota y me quedan 20 segundos. Que 20 segundos. Pero me gusta preguntarle. A ver. ¿Está en la carrera para la Intendencia de Montevideo? Primero no lo dije yo, lo dijo Mujica. Lo dijo Mujica, es verdad. Por las dudas me escudo. Lo dijo. Pepe ha manejado mi nombre para la Intendencia. Yo soy muy claro. Después de octubre, después de esta elección, si en el Frente Amplio hay condiciones para presentar una propuesta que sea renovadora en Montevideo y que tenga un sustento político más allá de mi sector, y si ese sustento político se entiende de que yo puedo ser candidato y aportar en ese sentido, bueno, estaré dispuesto porque soy un montevideano que me gusta mucho Montevideo. Pero si tiene que dar esas condiciones, que haya una propuesta renovadora para la ciudad de Montevideo, que haya un sustento político mucho más amplio, porque yo no creo en las candidaturas sectoriales. Creo en las candidaturas que pueden generar, conformar un equipo bien diverso y que tenga capacidad para encarar una gestión distinta, que fortalezca algunas cosas que hizo Martínez muy buenas en la Intendencia y que siga atacando otros problemas que hoy tenemos muchas veces los montevideanos y necesitamos un gobierno que nos defienda un poco más. Bueno, vamos a agradecerle mucho estos minutos. Alejandro Pacha Sánchez, diputado Frente Amplista, en la mañana de Arriba Gente, en los que hemos tratado
de tocar muchos temas. Obviamente muchos también han quedado en el tintero, pero ha sido muy, muy agradable recibirlo nuevamente. No, muchas gracias. El que quede tema en el tintero siempre es una invitación a volver. Está bien. Pero no, muchas gracias a ustedes y bueno, seguiremos estando cuando nos convoquen. Muy bien, gracias Alejandro. Así hemos tenido la nota con Alejandro Pacha Sánchez en la mañana de Arriba Gente.